La verdad. Primera parte. Es necesario que volvamos al capítulo 15 de Lucas para reinstalarnos en el escenario en que se da, primero la parábola del hijo pródigo, e inmediatamente después la del mayordomo infiel. Fariseos y escribas murmuran porque Jesús come con publicanos y pecadores. La idea que tienen de la religión, su opinión exterior de ella, hace que los actos de Jesús sean un pecado. Dicen, a los pecadores recibe, y con ellos come. Jesús responde con la parábola de la oveja perdida, que es así. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Lucas 15, 4-7. A primera vista esto puede parecer muy sencillo, pero dista mucho de serlo. La narración se refiere a un hombre que va y busca lo que se le ha perdido hasta que lo encuentra y lo lleva a casa. Y en la interpretación que da, dice que se trata de un pecador que se arrepiente. ¿Cuál es la conexión? Veamos lo que se dice en la parábola del dracma perdido, que sigue a la anterior. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, y barre la casa, y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 15, 8-10. En ambas parábolas, el tema principal es el encuentro de uno entre muchos. Y este uno, cuando se le encuentra, está relacionado con la metanoia, arrepentimiento. Tanto la oveja como la dracma representan algo perdido, y su encuentro se explica como arrepentimiento. O sea que estas dos parábolas son una explicación adicional de lo que significa la metanoia, la transformación de la mente. Puesto que arrepentirse es un hecho íntimo en el hombre, las parábolas han de tener, por fuerza, un significado igualmente íntimo. La oveja perdida es algo que se ha perdido en el hombre, y que el hombre mismo ha de encontrar. Igual cosa con la dracma. Y ha de subrayarse, una vez más, que en ambos casos lo perdido se designa con el número 1. Por consiguiente, este hallazgo de lo que es uno define el significado de que la metanoia ocurre en el hombre. Déjalo mucho para poder hallar lo uno que falta. Estas dos parábolas se dan sobre un fondo externo, como con tanta frecuencia ocurre en los evangelios. Como de costumbre, los fariseos censuran a Jesús, en este caso porque come con publicanos y pecadores. De modo que estas dos parábolas se interpretan a menudo como algo que se refiere a ellos, a los pecadores. Jesús vino a salvar a los pecadores. La oveja perdida significa a uno de ellos, y es posible que los 99 se refieran a los fariseos que no necesitan arrepentimiento. En el original griego, esta frase dice literalmente no están teniendo necesidad de cambio de disposición mental arrepentimiento. Es una ironía. Quienes continuamente se justifican y se imaginan justos y virtuosos, consideran que no tienen nada de qué arrepentirse, y así el arrepentimiento no les interesa, no lo quieren y no lo necesitan. Son gentes de opiniones fijas y sus ideas ya se han enquistado en ellas. Para estas personas cualquier cambio en la manera de pensar es un imposible, por la sencilla razón de que no hay nada en ellos que lo quiera o lo busque.
En su sentido más externo, este episodio significa que solo un hombre entre sí siente la necesidad de un nuevo entendimiento de su propia vida, y la necesidad de hallar un significado nuevo para su existencia. Los restantes están satisfechos de sí mismos y nada buscan, pues se sienten justos. Pero en otra parte, Jesús dice que nada puede evolucionar internamente a menos que su justicia sea superior a la de los fariseos. De otro modo, todo cuanto haga será siempre de la misma calidad. Los fariseos no tenían nada real, eran todo imitación. Cuanto hacían lo hacían para acumular méritos o recibir elogios, o bien por temor a perder la reputación. Este aspecto es el fariseo que vive en el hombre. Quien obra partiendo de eso, no obra con nada que le sea genuino, nada real en sí mismo, sino que todo lo hace debido a diversas y complejas consideraciones externas según sea su situación, según sea lo que digan otros, según lo que su orgullo le permita o lo que le haga ser más estimado o le haga llamar más la atención. De modo que Jesús dice a los fariseos: «Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas». Lucas 11:43. Y en otras partes los define como aquellos que amáis más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Juan 12:43. En estos hombres no hay nada real. Y si no hay nada real en un hombre, no podrá ver lo que es real. Podrá combatir la tiranía, predicar el arrepentimiento y hasta morir heroicamente, pero no será él quien lo haga. En esta clase de hombres, en todos nosotros, existe únicamente la verdad a la que apunta tal rasgo, la verdad de la propia situación, del mérito personal y cosas por el estilo. Y si de pronto nos viéramos privados de este mundo exterior, si de pronto desapareciese con todos sus valores, propósitos, ambiciones y restricciones, no nos quedaría casi nada. En realidad, nada. Es decir, que el hombre que conocimos se derrumbaría, se esfumaría o quedaría muy poco de él. Y lo que quedará no tendría ni la menor semejanza con lo que conocíamos. Volvamos a las parábolas que tratan de la idea de dejar los muchos a fin de poder hallar lo uno. ¿Cómo podremos entenderlas? Para tratar de entenderlas, imaginemos a un hombre que tiene en su poder un número de balas y quiere disparar a un blanco. Ensaya con una, con otra, con una tercera, y falla. Examina las balas y, entonces, con gran asombro descubre que una de ellas lleva su nombre o tiene alguna marca especial que, al punto, reconoce como propia. Emplea esta bala y aun sin hacer una puntería muy cuidadosa, da en el blanco. Esa es una bala que le es propia, y porque lo es no yerra con ella. La palabra que en los evangelios se traduce como pecado quiere decir, literalmente, en el original griego, errar el blanco, como cuando se lanza un dardo a un punto y no se da en él. Y de su significado de errar el blanco, llegó a pasar a la idea de fallar errar en el propósito de uno, en el sentido de cometer un error. En todo ser humano hay una fase convencional, adquirida en la vida y que no le es propia. O, si tomamos la idea del fariseo en nosotros, todo lo que hagamos partiendo de él, será siempre una pretensión. No lo hacemos partiendo de lo que es genuino en el hombre. Todo el que hace un esfuerzo desde lo que no le es propio, o todo el que hace algo desde lo que no es él mismo, solamente consigue errar el blanco, pues no emplea lo único que puede tener buen éxito. No nace el esfuerzo desde lo que en él es real, verdadero. Y esto es, efectivamente, lo perdido. Esto es lo primero que hemos de entender antes de proseguir en la consideración de estas parábolas y la forma como se conectan con las que les siguen. Segunda parte. En el capítulo 13 de Mateo, la parábola de la oveja perdida se da en una forma un tanto distinta y aparentemente con un contenido diverso. Esto es algo que ocurre muy a menudo en los evangelios, y tales discrepancias aparentes,
constituyen un serio tropiezo para las mentalidades que tomen estas ideas al pie de la letra. Discutirán afirmando que, puesto que las narraciones no coinciden palabra por palabra y coma por coma, y ya que no tienen la misma contextura, no puede haber verdad en ellas. Su error estriba en suponer que la verdad sea tan solo la confirmación del hecho externo o del suceso histórico. La verdad no es de un solo orden. La verdad física es un nivel de la verdad. Y resulta evidente que las parábolas no representan una verdad física, ni hechos que sean todo lo literales que indican sus títulos. La verdad de la parábola de la oveja perdida no descansa en un pastor de carne y hueso que tenía exactamente 100 ovejas y perdió exactamente una. La verdad que contienen las parábolas es de otro orden, de un orden psicológico. Esto significa que dichas parábolas tienen que ver con la vida interior del hombre, con una verdad interna. Gran parte de la verdadera enseñanza de Cristo, acerca del hombre y de su posible evolución, está contenida en las parábolas. Y visto que lo más importante era dar esta enseñanza, fueron incluidas en la versión general del drama cristiano, ahí donde hay ocasión de hacerlo. Esa es una de las razones por las cuales no hay uniformidad en ellas. El significado de una parábola no puede agotarse con una sola interpretación. Pero si uno no hace ningún esfuerzo por captar su significado, la parábola no podrá trabajar en nuestra mente. Las parábolas se diseñaron de tal modo que pasen del nivel literal de la mente, de aquel nivel de la mente sensual que exige pruebas visibles de todo, y lleguen a la comprensión interior, que es el único punto de partida para el crecimiento del hombre interior. Pues el hombre es su comprensión. De modo que puede decirse que la parábola se creó para que el hombre piense. Y a menos que el hombre empiece a pensar de cierto modo por sí mismo, la metanoia le será imposible y no podrá comenzar su evolución. Esta es la razón por la que Jesús puso tanto énfasis en el arrepentimiento, metanoia, como el primer paso indispensable. En la versión de Mateo, la parábola de la oveja perdida no aparece en el marco ya tan familiar en que los fariseos censuran la conducta de Jesús. La contextura del tema, en este caso, tiene que ver con un pequeño, o un niño, a quien no hay que escandalizar. Los discípulos preguntan, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mateo 18, 3-6. Se produce un cambio de significado con relación a la idea de pequeño. Al comienzo se emplea el término griego paidion, que efectivamente significa niño. Pero cuando Jesús dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, el término griego cambia a mikros, que significa pequeño, chico, como microscópico. No se refiere a los niños, sino quienes han comenzado a seguir a Cristo y ya tienen cierto entendimiento. Mejor dicho, a los que han comenzado a entender a través de lo que en ellos es pequeño. Se refiere a aquellos en quienes ha empezado ya el proceso de la metanoia. Más adelante, y luego de haber dicho que es necesario que vengan escándalos, dice, mas, ay de aquel hombre por el cual viene el tropiezo. Y agrega, mirad que no menospreciáis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas, y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado?
Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella, que por las 99 que no se descarriaron. Así, ¿no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños? Mateo 18, 10 al 14. De suerte que la oveja perdida es el pequeño. En esta parábola se relaciona uno que se ha perdido con la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Hace este uno se dirige la voluntad de Dios, o bien es este el único que puede conectar al hombre con el cielo? Así, ¿no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños? Y aunque en este caso no se menciona el arrepentimiento, hemos de tener presente lo que ya se ha dicho. Antes, si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. Quiere decir que quien no alcanza aquel estado que se llama arrepentimiento, la metanoia, perecerá inevitablemente. Pero la gracia de Dios comienza a obrar sobre quien se arrepiente, y esto tiene que ver con el hallazgo de lo que se ha perdido y descarriado. Si ahora volvemos a aquel verso del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, y lo aplicamos nuevamente en su sentido interno, al estado interior del hombre, echaremos de ver que se refiere al cielo en el hombre. Mejor dicho, aquella posibilidad que tiene el hombre de colocarse bajo un nuevo orden de influencias que se definen como la voluntad de Dios. En esta parábola esto se vincula con el hallazgo de lo que el hombre ha perdido, con este uno, y del que expresamente se dice que no es la voluntad del cielo que se pierda. Podemos hacer otra analogía. Supongamos que alguien quiere extraer oro de la tierra. Para hacerlo tendrá que utilizar algún instrumento. Pero el instrumento solo será un medio para dicho fin. La finalidad es extraer oro, y una vez hallado el oro, el instrumento deja de tener utilidad. En más de un sentido, los evangelios ven al hombre de una manera muy similar a esta analogía. Consideran que tal cual es, está perdido. Pero que en él hay algo tan precioso como el oro. Al principio tiene que aprender a vivir en el mundo y obtener del mundo un instrumento que le permita vivir. Pero, desde el punto de vista de los evangelios, esta no es su finalidad, su propósito, su fin. El instrumento que el hombre adquiere en la vida puede ser bueno como malo, y si es malo, nada hay en él que pueda llevarlo más allá de sí mismo. Todo lo bueno que adquiere en la vida no le es realmente propio, no le pertenece, sino que constituye su primera etapa, una etapa que le es absolutamente necesario alcanzar, con relación a la totalidad de la enseñanza de la evolución humana. Esta faz que el hombre adquiere, faz que no le es propia y que, a la vez, le permite desempeñar alguna función útil en la vida, a comportarse con decencia, a cumplir con sus deberes, etc., no es el punto desde el cual puede evolucionar. Pero, a menos que se forme, no será posible que haya en él un crecimiento interior o evolución. Todo este aspecto de la vida del hombre que, como ya se ha dicho, puede ser bueno y útil, y que ha de adquirirse en la vida mediante la educación y preparación, ya que sin él nada puede ocurrirle, puede llamarse, a grosso modo, los otros 99. Es aquella parte del hombre que no necesita arrepentirse. Y no lo necesita porque no puede adelantar. Aunque tenga esta faz bien construida, con los mejores medios y por las mejores influencias de la vida externa, no está, sin embargo, vivo. Por muy bueno que sea, se halla de todos modos muerto perdido desde el punto de vista de la enseñanza de Jesús. Es indispensable comprender que, la vida, conduce al hombre solamente a una etapa de su posible evolución. Y toda la enseñanza de los evangelios, y otras similares, que tratan acerca del hombre en su más íntimo sentido, se refieren a una mayor evolución, que empieza con la metanoia.
Pero para poder desaparecer, para volverse un niño pequeño, para buscar lo que ha perdido, tiene que ir, necesariamente, contra todo lo que crecer, contra cuanto ha hecho y contra lo que estima más valioso de su carrera. Esta faz, los 99, no precisa arrepentirse por la sencilla razón de que no lo necesita. Para que el hombre pueda trocar su cimiento interior y comenzar de un modo enteramente nuevo. Para volverse o librarse de sus muy razonables sentimientos de mérito, debe emprender una lucha que ni siquiera podría empezar, a menos que vea todo lo hecho solo como un medio que le conduce a otro fin. Y acerca de este fin hablan los evangelios en casi todas sus líneas. Tercera parte. Aun después de haber estado 3 años en contacto directo con Jesucristo, los discípulos no habían pasado por el arrepentimiento. Casi las últimas palabras que Jesús dice a Pedro son: «Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos». Lucas 22:32. El término griego que aquí se emplea es epistrefo y significa justamente volverse, como en el caso del hijo pródigo. Volver en sí. Ya hay evidencia bastante para suponer que la metanoia, arrepentimiento, quiere decir volverse, darse vuelta. Que si nos volvéis os hacéis como niños, Mateo 18:3. En algunas versiones se habla de convertirse. Pero la idea de la conversión ya ha adquirido un sentido vago y sentimental. Aunque, literalmente, tiene un sentido preciso, el de volverse, convertere igual volver. Es un volver la mente, una transformación. En el idioma griego es el término que se emplea con relación a frenar los caballos y volverlos, o los movimientos de conversión que hacen los soldados. En los Hechos de los Apóstoles 3:9, los términos metanoia y conversión se dan juntos y se dice arrepentíos y convertíos. Se refiere a una acción interior precisa y que se puede hacer. Es una revulsión de la mente. Y se destaca el hecho con toda claridad en la parábola del hijo pródigo, donde se expresa que viene a sí mismo y regresa a su padre. En esta parábola, que se toma a menudo al pie de la letra y da lugar a tantos comentarios sobre la injusticia del Padre, aparece la misma idea que hemos comentado al tratar de las dos que la preceden. Se encuentra uno que estaba perdido. Solo que en este caso se le llama el menor de los hijos. En una parábola es una oveja entre 100, en la otra, un dracma entre 10, y en esta es uno de 2 hermanos. Y aun, cuando en esta última, no se haga ninguna referencia explícita al arrepentimiento, como en las 2 anteriores, no cabe duda de que toda la parábola representa el trabajo que ocurre en un hombre, y que este trabajo tiene que ver con el encuentro de ese uno, como se expresa tan claramente en las parábolas anteriores. Además, en esta, se vincula la idea del hallazgo con otra idea. La diferencia entre estar vivo y estar muerto. Porque tu hermano muerto era ya revivido, habíase perdido y es hallado. Es sumamente obvio que estar vivo o muerto no tiene en este relato un sentido físico y que se refiere únicamente al estado interior del hombre. Es decir, el estado en que el uno perdido representa algo que todavía no pasa por la metanoia. A esta condición se la compara con estar muerto. Es menester tomar nota de que, cuando se ha producido este cambio, se dice que la persona no solamente está viva, sino que ha revivido, o que vive de nuevo. ¿Por qué de nuevo? ¿Y por qué el tema es el hijo menor? Porque, según lo hemos visto en otras citas, es necesario que el hombre se vuelva pequeño como un niño. ¿Hacia qué aspecto de sí mismo ha de volverse? ¿Qué es algo perdido en él? Un en pos de lo cual se deja todo lo demás. Lo evidente es que, si hay algo que se ha perdido en el hombre, tiene que ser algo que hubo en alguna forma, cuando no estaba perdido. Y si el hombre puede vivir, quiere decir que alguna vez estuvo vivo.
En todos nosotros hay algo eternamente joven y capaz de entender lo que existe por encima del mundo visible, más allá de la realidad fenoménica. Por esto, lo eternamente joven, lo perdemos en el mundo de los objetos y de las exterioridades de los sentidos. Al emplear la lógica sensual, se malgasta en especulaciones inútiles y que no significan nada, pues es algo capaz de entender una lógica superior y un mundo nuevo, totalmente distinto a este obscuro mundo de los sentidos y de lógica temporal hacia el cual cae y en el que se pierde. Esto es todo lo mágico que sentimos en la niñez, y que luego se pierde o se destruye en la vida. Permanece en nosotros como un recuerdo que percibimos vagamente a veces, cuando en un momento fugaz sabemos que lo tuvimos, pero que salió de nuestra vida. Esto es ese uno a nosotros que ha de volver a encontrarse a sí mismo porque se ha perdido. Acerca de ese uno tratan todas estas parábolas. Su verdadero destino es rescatarlo de la vida, librarlo del poder de las exterioridades y de los sucesos externos. Así revive el hombre. Pues en la condición en que estamos actualmente, condición en que este uno anda perdido, todos vivimos cerradamente, por muy grandes que sean nuestros deseos de obrar bien, y sean cuales fueren nuestros hechos. Este uno ha perdido su verdadero contacto, y en tanto se encuentre el hombre en semejante condición, no habrá logrado un estado elevado de sí desde el cual pueda empezar su evolución. No se ha arrepentido, o sea que no ha pasado por la metanoia. Y así parece. Y en tanto este uno siga perdido en él, todo lo que haga estará mal hecho. Pues cuando el hombre se haya dominado por la vida exterior, e influye en él únicamente lo que le llega de fuera y apoya todos sus argumentos en lo que ve, será solo una máquina gobernada por los sentidos, interiormente estará al revés. Le domina la vida externa y no tiene vida en sí mismo. Aquella faz aspecto que realmente es él, y desde el cual puede empezar a tener una existencia individual y un crecimiento, está perdido. No se encuentra en su verdadero lugar. Y todo esto es pecado. Dicho de otro modo, esa condición es aquella en la que todos han errado el blanco, no han dado con la verdadera idea de la propia existencia. Muy a menudo ocurre que las gentes sienten esto por sí mismas. Saben que el sentir excesivamente las cosas, o angustiarse en demasía por ellas, estar siempre trastornados, preocupados y a merced de la vida, es algo que está mal. No podrán definirlo, pero lo sienten. Esto nada tiene que ver con la moralidad ni el mal moral. Saben que no deben permitir que el mundo ejerza semejante poder sobre ellas y que, al permitirlo, se hacen culpables de algún crimen que sienten de una manera instintiva, pero que no pueden entender. Y no echan de ver que a través de todo el contenido de los evangelios se habla precisamente de este mal estado del hombre, y que en vista de ello nada puede tener importancia. A menos que el hombre se dé cuenta de este malestar, y a menos que comience a buscar aquella parte de sí que yace perdida en el tumulto de las exterioridades, de todo cuanto no le importa y que tampoco le pertenece. A menos que se recoja en sí mismo y empiece a cambiar su relación con la vida, habrá fallado en su verdadero propósito y no habrá entendido el secreto de su existencia. La mayoría de las personas creen que los evangelios tratan de la vida exterior y de una relación moral hacia ella. No advierten que tratan acerca del hombre mismo y de su posible renacimiento. No hay frase, casi, que no se refiere al estado interior del hombre, a su mal estado y a la necesidad de cambiarlo. No se refiere ni a la vida exterior ni a la moral exterior, sino al hombre en sí, y la condición de sí en la vida. No hablan de que el hombre ha de ser solamente bueno y moral, sino de que cambie, de que sea un hombre distinto. Tal es todo el mensaje del Evangelio, que el hombre puede y debe cambiar en sí mismo, ser una persona diferente, por buena o mala que sea en la vida ordinaria. Y el primer paso que hay que dar en este cambio es la metanoia. ¿Cuál es la naturaleza de esta faz nuestra, de este aspecto que en verdad somos nosotros mismos?
¿Cuál es la naturaleza de esto que todos hemos perdido? ¿Podemos definirlo, esclarecerlo en nuestro entendimiento? Este uno, a guisa de hijo pródigo, se va a una provincia apartada. Malgasta su hacienda perdidamente, y luego sobreviene un hambre grande en toda esa provincia. Comienza a sufrir necesidades, pero nadie le ayuda, nadie le da nada. Justo en ese instante vuelve en sí, recuerda. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Esto es lo que exclama. ¿Qué hambre es esta, y qué esta necesidad? ¿Y qué es esta grande hambre? ¿Y qué es este pan? Ha menester elevar la parábola totalmente, sacarla de su marco físico. No habla de una hambre física, ni de una necesidad física, ni de pan físico. Tampoco se refiere al dinero la frase, como desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Estaba muerto, pero volvió en sí de este modo, vivió de nuevo. Por el hecho de recordarle llegó una nueva verdad. En realidad, no pertenecía al lugar donde estaba, a esa apartada provincia a la que había viajado, donde nadie le daba nada y todo lo que podía comer era el alimento de los puercos. La vida había perdido todo sentido, y cualquier significado que le pareciera, era como las algarrobas de los puercos. Cáscaras vacías y desperdicios. Pues nada hay en la vida externa para que no pueda quedar totalmente vacía de sentido real. Y esta no es una verdad moral, sino que un hecho crudo, por amargo e incómodo que sea el afrontarlo. Como también es un hecho que corresponde al orden natural de las cosas, el que todos busquen la propia plenitud y el logro de todos sus anhelos en la vida del mundo. Aun cuando se desilusionen, cada cual pensará que el suyo es un caso excepcional, o que con el tiempo hallará lo que busca. O bien, pensará que si las circunstancias fuesen distintas, o si la vida fuese diferente, todo sería como él lo desea. Pero la vida no puede ser sencillamente distinta. En su esencia, la vida siempre es la misma. Y el hombre siempre está preso en la cárcel de sí mismo. En la cárcel de sus celos, sus odios. No puede huir de lo que siente de sí mismo, sean cuales fueren las circunstancias y cambien lo que cambiaren. El hombre no sufre a causa de la vida, sino debido a sí mismo, a causa de lo que eso no es. Y mientras considere que todo lo que necesita o desea está fuera de sí, en tanto trate de conseguirlo de esa manera, desperdicia significados y con el tiempo llegará a sentir esa grande hambre de espíritu, por muchas que sean las riquezas que haya acumulado. Mientras considere que él es todo eso, pecará. O sea que errará por completo en su idea de lo que el hombre ha de hacer o ser. Errará el blanco. No hay peor enfermedad que la falta de significado. Pero la vida puede convertirse en algo carente de todo sentido de dos modos distintos. Puede convertirse en algo sin el menor interés, de suerte que todo cuanto se ha hecho le parezca inútil, sin propósito, y que la propia existencia tampoco tiene sentido, que no significa nada. Mas, hay también aquella otra experiencia, una muy diferente, en la que un significado mayor hace que todo significado corriente pierda su valor. En esta experiencia, que suele ocurrir a muchas personas, el hombre queda recogido, fuera de todo el sentido de la vida exterior. Y esta experiencia llega cuando el hombre siente que es distinto de todo cuanto ve, palpa y oye. Advierte que existe en sí mismo. Se distingue, se diferencia de todo lo que le rodea porque se da cuenta de que su verdadera existencia no está mezclada en la vida. Echa de ver que es él, que es sí mismo, y no lo que hasta entonces había creído ser. Deja de sentirse a sí mismo por medio de las comparaciones con los demás y de estimarse mejor o peor. Percibe que está solo, que es uno, totalmente desconocido para los otros y del todo invisible. Ve que es él, el sí mismo de sí, y que los demás no pueden verle sino el cuerpo.
sabe que si pudiera conservar este estado, esta repentina conciencia de sí mismo, la vida jamás podría herirle y nada le parecería injusto. Jamás sentiría celos, ni envidia, ni odio. Son estos los instantes en que el hombre vuelve en sí. Pasa el momento y vuelve a hallarse en un estado corriente, se desvanece el significado intenso interno de sí mismo, de sí como una creación separada, como un individuo, enteramente único y distinto a todo lo demás. Se encuentra otra vez bajo el dominio de los sentidos, sumido en la vida externa y en sus significados y en las cosas y finalidades y realidades que le ofrecen los sentidos. Empieza nuevamente a pensar desde los sentidos, y con la lógica de los sentidos, y a gratificar los apetitos que lo exterior satisface. Ha desaparecido el significado interno de sí. Pasa la realización de lo que es lo más real, lo más significativo, y lo reemplaza otra realidad, otra serie de significados que ahora ve fuera de sí. Ya no está diferenciado de sus sentidos ni de las imágenes que le presentan en la vida. Se olvida de sí y vuelve a estar perdido o muerto. Pero, si recuerda algo, sabrá que el estado de conciencia experimentado es el gran secreto de su vida y que si pudiera hallarlo otra vez, y conservarlo, nada más tendría importancia. En su más completo sentido, tal es la metanoia. Constituye un nuevo estado del ser consciente que se toca súbitamente y que súbitamente también desaparece. En él, el hombre se encuentra a sí mismo. Halla lo que había perdido. Encuentra el yo. Esta es la primera verdad, mejor dicho, el primer conocimiento de la verdad. Es el momento en que está vivo, y el punto de partida de su evolución interior. Todo cuanto el hombre intenta o hace en un estado de conciencia corriente, está necesariamente mal hecho, pues parte de lo que no es cierto, de lo que no es la verdad de sí mismo. De modo que Jesús repite: si no os arrepintiereis, a menos que logréis la metanoia, no podréis conocer el reino de los cielos. Y en la parábola del hijo pródigo se presenta esta revulsión de la mente en forma dramática porque es, en su totalidad, una parábola íntima en su significación. En el hombre, aquello que es uno se retira, se aísla del poder de los sentidos, de las concepciones sensuales, y vuelve en sí y recuerda. Se encuentra lo perdido. El hombre despierta del sueño de los sentidos, de la muerte, y revive.